Hola a todos, bienvenidos a mi ponencia sobre la comparación de textos jurídicos como herramienta innovadora en la formación universitaria. Mi nombre es Marta Zomeño y soy profesora en la Universidad Europea de Valencia. ¿Cuál es la importancia de esta nueva metodología propuesta? Pues pasar de la falsa fragmentación del derecho que se ha ido enseñando tradicionalmente en las facultades de derecho, sobre todo en el cual el ordenamiento jurídico se dividía en cuatro piezas independientes que se enseñaban y se trabajaban por separado. Siempre empezábamos con la base teórica de la ley como centro absoluto de cualquier explicación y la jurisprudencia se quedaba como una mera actividad complementaria para eso que se había enseñado a través de la ley. Es decir, rara vez se relacionaban entre sí. Lo mismo sucedía con los reglamentos fundamentales para el desarrollo de la ley, pero que aquí solo se analizaba como apéndices técnicos y de forma también separada, algo que no tenía mucho criterio docente, por supuesto. Y por último, la doctrina, que casi siempre se quedaba relegada como una bibliografía complementaria a la cual no se hacía referencia explícitamente, sino que se que dejaba como material de consulta. Es decir, cada fuente se presentaba como un elemento completamente autónomo e independiente sin llegarse a relacionar con todos los demás. ¿Esto qué provocaba? Pues que se crea una imagen absolutamente irreal del ordenamiento. Se piensa que son compartimentos completamente estancos que no se mueven entre sí, que cada uno cumple una función y este sistema, no nos vamos a engañar, es cómodo desde el punto de vista docente porque permite una estructuración de las clases muy clara y una valoración también más sencilla para saber si el alumno ha memorizado o interiorizado el contenido de cada compartimento, pero lo que crea es una imagen completamente irreal y fragmentada de cómo funciona el derecho, algo que no será útil para el futuro de ese jurista. En realidad todos lo sabemos, el derecho es una red. Es una red de diferentes elementos que conviven entre sí y totalmente permeables, es decir, que a su vez se modifican y se condicionan entre sí. Es una red también muy estructurada con una jerarquía bien establecida, pero si nos centramos en un archivo y en un aprendizaje memorizador, no entenderá el alumno perfectamente cómo funciona el sistema jurídico. Es decir, el trabajo de verdad de cualquier jurista es crear operaciones de relación entre los diferentes elementos legales. Por tanto, la interpretación no es solo la extracción de una respuesta de forma automática de un único precepto, sino interrelacionarla con todos los elementos. Y eso, lamentablemente, en la docencia clásica no se hacía. Es decir, mi propuesta de esta metodología es cambiar de la memorización a la comprensión. Es decir, en la lectura acumulativa, el alumno lee la norma, lee la jurisprudencia, la comenta y se convierte en un elemento completamente pasivo del aprendizaje. Simplemente interioriza esas ideas y las memoriza como tal. Mi propuesta se basa en la lectura relacional, es decir, en la comprensión de los elementos y en la interrelación que tienen entre ellos. Y sobre todo, muy importante, el alumno pasa a tener el papel activo dentro del aprendizaje. De esa manera es mucho más fácil introducirlo en la idea y la propuesta es que el propio alumno cuestione las tensiones, encuentre los puntos en común, cree sus propios argumentos y aprenda a derivar su conocimiento de esos textos propuestos. Es decir, no se propone que se lea más, sino que se lea en contraste, que se comparen las ideas. No queremos aumentar la calidad, sino la calidad de los textos. Esta es una forma de alfabetización avanzada, como se llama, que pretende que no solo se aprendan ideas, sino también pues, los géneros textuales, el diferente vocabulario que se utiliza, la expresión jurídica y ese eje vertebrador de todos esos documentos tiene que ser un problema en común. Fundamental para ello, la mediación del docente, no solo a la hora de elegir esos textos o fragmentos que puedan ayudar a los alumnos, sino también para guiar el debate al centro y al foco de la cuestión que se quiere aprender y que se quiere debatir, para que no sea una lluvia de ideas sin mucho sentido y sin un criterio docente establecido. ¿Cómo lo tiene que hacer el cliente? Pues lo ideal sería a través del dossier comparativo, es decir, de las diferentes fuentes que se van a someter a comparación, que elija textos representativos o que aporten una idea fundamental de cada uno de ellos, de la ley, de la jurisprudencia, de los reglamentos y de la doctrina.
Fundamental, pues la ley formula la regla general, pero el alumno tiene que pensar qué es lo que establece y qué es lo que se deja abierto a interpretación. Y tener muy claro que define el marco normativo, que luego la jurisprudencia será quien la interprete y la aplique resolviendo un conflicto determinado. Es decir, el alumno, una vez haya entrelazado la ley y las sentencias, será capaz de deducir cómo la norma se traduce a la aplicación de un caso concreto. Pero luego vienen los reglamentos que desarrollan y concretan las leyes. ¿Qué es lo que añaden los reglamentos? ¿Qué es lo que regulan? Y esa aplicación técnica también es fundamental que el alumno la conozca. Por último, la doctrina, si bien no es una fuente de creación totalmente nueva del derecho, sí que explica, critica y sistematiza la forma de aprenderlo. Es decir, crea un mapa conceptual crítico que puede ayudar al alumno a entender esa cuestión que quizás la ley, la jurisprudencia y los reglamentos no dejan 100% claro. De este modo, ¿qué es lo que conseguimos con este dossier? Que el alumno lea lo que tiene que leer, para decirlo de una forma muy clara. Tiene que ser breve y ordenado. De estas no hay otras. Tiene que ser breve porque ya lo sabemos que menos es más siempre, pero más en la docencia, saturar al alumno con mucha documentación puede tener el efecto contrario al que buscamos. Es decir, puede suponer que el propio alumno al final lo que haga es deje alguna tarea de lado con tal de por ese abrumamiento que está sintiendo. Entonces, tiene que ser muy breve y tiene que estar ordenado para que se centre en una misma tensión jurídica y lleguemos a una solución. De ahí la figura fundamental de docente, sobre todo basado en una cosa, en la pregunta que el docente hace y sobre la que tienen que reflexionar los alumnos. Sin esa pregunta no va a haber comparación alguna. Esta metodología se basa en 4 fases que van del texto a las ideas. En un primer momento será una lectura guiada, a poder ser, y si el tiempo lo permite, en el aula, en el que se leerán esos documentos de una forma analítica y crítica. Después se identificará el problema y se abordará directamente con esos textos y por último, en esta fase activa del alumno se hará una comparación estructurada. Estas 3 fases nos servirán de base para la cuarta y la más importante, la producción argumentativa. El alumno ahí tiene que posicionarse y crear sus propias ideas, justificando el porqué de esa interpretación y el porqué de esa idea que está defendiendo. Esta última fase, además, abrirá el debate, puesto que cada alumno argumentará de una forma diferente si se ha hecho adecuadamente la tarea y esa lectura guiada y la identificación del problema, y el debate tendría que surgir de forma natural, de nuevo, siempre con la mediación del docente. La principal ventaja de este modelo es que crece junto con el alumno. Es decir, al principio, en el primer curso, estamos hablando de un sistema de 4 años porque es el sistema de los grados es el sistema de los grados en el sistema español. Por tanto, en el primer curso nos centraremos en la ley y la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque primero es un curso muy denso también de cambio personal para los alumnos y con estos 2 elementos tendríamos suficientes para que entienda que hay una norma que se aplica a casos concretos. Ya en segundo y tercero ampliaríamos esta cuestión con los reglamentos y las doctrinas para crear ya una red mucho más compleja y estructurada con estos conocimientos. Por último, en cuarto y último curso, el alumno no solo ha adquirido ya la mayoría de conocimientos teóricos, sino que además ya ha empezado a aplicarlos. Muy importante también es el primer año en el que tienen contacto con el mundo profesional. Por tanto, aquí esa red se puede hacer mucho más compleja con los votos particulares, con reformas, con la del derecho comparado. De este modo, el alumno adquirirá una autonomía argumentativa frente a la incertidumbre. Es decir, este modelo no solo acompaña al alumno, sino que también crece con él para que el aprendizaje sea también escalonado y cómodo para el alumno. De este modo, el alumno desarrollará diferentes competencias. 4 de ellas fundamentales: la lectura especializada y el reconocimiento de los géneros jurídicos y el lenguaje jurídico, la interpretación de las normas, la argumentación jurídica, cómo conseguir aportar ideas nuevas y, por último, la autonomía, cómo consigue el alumno trabajar de forma autónoma sin tener que necesitar siempre la guía de un docente. Esta nueva metodología también tiene diferentes riesgos y condiciones que podrían limitar su éxito.
El principal riesgo, la sobrecarga y la frustración del alumno. Por supuesto, estamos hablando de poner al alumno en el centro del aprendizaje, con un rol muy activo. Es necesario gestionar esa frustración y ese cansancio. También no pueden caer en la superficialidad y hay que reconocer también que nuestros calendarios académicos están muy constreñidos en el tiempo y a su vez hay una gran materia que abarcar. Con lo cual, estas actividades que llevarían mucho más tiempo en el aula pueden también suponer un límite y eso crear que la metodología no sea lo más adecuada o no consiga los resultados esperados. Condiciones de éxito, cosas absolutamente necesarias, esa progresividad que estábamos hablando año a año, tarea a tarea, y la elección rigurosa de los fragmentos y textos. También la justificación de todas las preguntas y todas las ideas que se aporten. No puede haber una idea sin justificación. Y por último, seleccionar las áreas de una mayor tensión interpretativa, no donde la ley sea inequívoca o la doctrina sea la doctrina y la jurisprudencia también sean completamente pacíficas para animar a ese debate intelectual de los alumnos. Por supuesto, este sistema de gestión y de metodología también supone un nuevo método de evaluación diferente al que estamos acostumbrados muchas veces a utilizar en las universidades. Por tanto, esta nueva evaluación se debe basar en la base racional y en las ideas de los alumnos. Tienen que identificar el problema, tienen que identificar la función de cada texto, compararlos de una forma adecuada y, por último, llegar a unas conclusiones razonadas que se puedan aplicar en la realidad. Por tanto, las rúbricas también tienen que normalizarse y adaptarse a esta nueva metodología. A continuación, os muestro una nueva rúbrica que yo he creado a través de el análisis de esta metodología. Veis que es una rúbrica bastante abierta en la que se valorará cada actividad de forma independiente y de una forma mucho más holística, pensando siempre en la evaluación del alumno. Fundamental, esta rúbrica es también una muy buena herramienta para el docente, para las primeras tareas que haga aplicando esta metodología, porque si todos los alumnos llegan a un insuficiente en la misma ítem, por ejemplo, en la identificación del problema, pues eso quiere decir que el docente no ha elegido los textos adecuados o no ha transmitido la pregunta correctamente a los alumnos. Con lo cual, puede ser también una forma de valorarnos a nosotros mismos como docentes para conseguir el fin educativo que pretendemos. Como conclusión, la idea es pasar de la lectura fragmentada y aislada a un pensamiento racional, holístico e integral de la red que es el derecho. Esta comparación de diferentes textos jurídicos no es solo una técnica de lectura, sino que tiene que ser el núcleo de todo pensamiento racional del jurista. Tiene que reconocer y valorar los argumentos, tiene que desarrollar sus propias ideas y basarse en la razón y en la autoridad, por supuesto, siempre reflejando la realidad de las normas jurídicas y de la realidad jurídica, pero de una forma mucho más racional y aplicada en la práctica, que al final es lo que se les va a exigir a los alumnos una vez salgan de la universidad y trabajen como profesionales. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestros comentarios. Estoy a vuestra disposición a todo lo que queráis comentar y muchas gracias. Seguimos en contacto.